Buenos días, apreciados hermanos. En esta ocasión de la celebración de la conferencia en San Felipe, que como todos sabemos no puede hacerse de forma presencial, sino de esta forma virtual, se me ha requerido enviar un audio de algún tema para la enseñanza de la palabra de Dios. De manera que saludamos a todos los que pueden escuchar este audio. Y estoy pensando en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Generalmente este versículo nos sirve como base para predicar el Evangelio y decir al pecador que debe buscar el reino de Dios y su justicia, la salvación de su alma, porque nada vale más que la salvación. No se puede comparar con ninguna otra cosa de valor en este mundo. Pero en esta parte del libro de Mateo que conocemos como el Sermón del Monte, comienza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. Y en el capítulo 5 el Señor está tratando sobre la ley, la palabra de Dios. Y Él resume toda la palabra de Dios en el versículo 17 del capítulo 5, porque dice que no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y en el capítulo 5 el Señor tiene en mente a los escribas, que eran los intérpretes de la ley. Y conocían la letra de la palabra de Dios, de la ley. Y el Señor está dando en este capítulo la real y verdadero sentido de lo que es la ley, lo cual los escribas habían tergiversado con todos aquellos mandamientos de hombre, mandamientos y doctrinas de hombre que tergiversaban la palabra de Dios. Por eso él utiliza esta expresión: habéis oído que fue dicho, mas yo os digo. Varias veces lo dice en esa sección. Pero en el capítulo 6, él tiene en mente los fariseos, porque los fariseos decían y no hacían, eran hipócritas. Ellos aparentaban piedad, santidad, y el Señor dice que eran como sepulcros blanqueados. Por eso el Señor dice: guardaos de la doctrina de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces en este capítulo 6, él concluye con estas palabras: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. No os afanéis por el día de mañana. Ahora esta sección comienza en el versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra. Pero observamos que hay algunas cosas que tienen valor. El Señor habla de tesoro. Tesoro es algo de valor. Habla de la luz, algo importante. Y mucho más, Él dice que no podéis servir a Dios y a la riqueza. Entonces hay un contraste entre Dios y la riqueza.
Hay una relación entre la luz y el ojo. Hay una relación entre el tesoro y el corazón. Hay una relación entre el cuerpo y el vestido, entre la vida y la comida. Luego hace ese contraste entre el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. Ahora, quiere que los hombres, que nosotros tengamos las cosas en su correcto lugar. Por eso es que él dice, no os hagáis tesoros en el cielo, porque la tendencia humana, natural, es inclinarnos por hacer tesoros aquí, a causa del pecado, a causa de la falta de confianza en Dios, de la falta de fe en el hombre. Mira el futuro desde el punto de vista terrenal, desde el punto de vista humano, y se afana, se angustia, se preocupa solamente por lo terrenal. Por eso el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, tesoro en el cielo. Pero es interesante que él habla de la luz, porque es la luz la que nos va, dice la Biblia que la luz es la que manifiesta todo. Nos muestra las cosas como realmente son. Y esta luz solo la puede dar Dios en su palabra. Y es lo que el Señor está haciendo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Cuando uno cree en el Señor, uno recibe esa luz. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, habiendo alumbrado vuestro entendimiento. La luz del Evangelio ha resplandecido en nuestros corazones, pero al impío, Satanás le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero tenemos esa luz. Debemos andar conforme a esa luz. Por eso está relacionando la luz con el ojo. Porque él dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces, ver las cosas como Dios las ve. Saber que el tesoro debe estar en el cielo, donde ladrones no minan ni hurtan, ni la polilla ni el orín corrompen. Pero la tendencia humana es preocuparnos, afanarnos por las cosas de esta vida. Y por eso él dice, ninguno puede servir a dos señores. Entonces, si nuestro tesoro está en los cielos, si nuestro ojo está lleno de luz, la capacidad que tiene el creyente de ver las cosas desde el punto de vista de Dios, entonces no va a servir a las riquezas. De manera que el Señor está estableciendo aquí dos maneras de vivir. Vivir sirviendo a las riquezas y vivir sirviendo a Dios. Y todo depende de la luz que tenga. Y todo depende donde esté el tesoro. Todo creyente tiene el tesoro en los cielos. Todo creyente tiene la luz del Evangelio. Tiene la luz de la palabra de Dios. Tiene la guía de la palabra de Dios.
De manera que entonces esto va a influenciar todos los aspectos de su vida en este mundo. Y por eso pone su confianza en el Señor. El Señor nos está diciendo, nos está enseñando que seamos negligentes. El Señor aprueba la diligencia del creyente, pero nos manda a que no estemos, Pablo dice a los filipenses, por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones, vuestras cuitas delante de Dios. Entonces, ¿cuáles son las cosas que más preocupa al hombre en este mundo? El futuro. Porque el hoy lo estamos viviendo. El futuro. Y en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de confinamiento, cuando la gente no está produciendo lo que producía, la gente no tiene la entrada que tenía antes, no tiene la libertad que tenía antes, y mucho más en nuestra nación, en nuestro país, que ya veníamos atravesando tantas dificultades, tantos problemas, y ahora todo se agrava. Falta de combustible, falta de servicios públicos, y todo esto puede causar en nosotros la ansiedad, el afán, la preocupación, hasta llevarnos, puede llevarnos hasta enfermar. Pero el Señor está dando aquí la salida. Él dice, no os afanéis por vuestra vida. Él termina diciendo que no os afanéis por el día de mañana. Tener la confianza que el futuro, el mañana está en las manos del Señor. Él ha dicho, he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. El apóstol Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces las cosas que están, que preocupan al hombre, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué beberemos? Pero dice también que esto buscan los gentiles en versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Los gentiles, el hombre sin Dios, el hombre que no conoce a Dios, el hombre que no espera en Dios, la persona que no es creyente, está buscando estas cosas porque las necesita para esta vida. Pueden ser cosas legítimas, pero ponen todo su esfuerzo, todo su empeño en estas cosas. Pero Él nos está mostrando aquí, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. No está diciendo que estas cosas no sean necesarias, que estas cosas no sean importantes, pero Él está dejando claro, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces, tiene la comparación de las aves del cielo. Él dice, mirad las aves, criaturas de Dios, creados por Dios, pero ellas no tienen despensa, no tienen granero, no trabajan, pero vuestro Padre celestial las alimenta. Entonces Él dice, ¿no valéis vosotros más que ellas? Está estimando, valorando cada alma, cada creyente, por encima de un ave. Como él dijo el mismo Señor,
No vale un hombre más que una oveja. Y el hombre va a buscar la oveja, va a cuidar la oveja, va a socorrer la oveja. Y así Dios se ha ocupado de nosotros. Entonces dice también que el afán no va a agregar nada. Por mucho que se afane, no va a modificar nuestra condición. No va a añadir a su estatura un codo. Y luego hace la comparación con el vestido. El vestido y los lirios. Ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces, si el Señor trata así las aves y la hierba del campo, Él dice, no hará mucho más con vosotros, a vosotros hombres de poca fe. Se fija que el asunto es de la fe en Dios. ¿Y quién nos lleva a la fe? La luz. Saber lo que Él ha hecho, lo que Él ha prometido, estar confiando en su palabra, nos hace descansar plenamente en ella, y esa es la fe. No valéis, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, ese es el versículo 30. Entonces, no os afanéis. Es el consejo de la palabra de Dios. No os afanéis. No hagáis tesoros en el cielo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No os afanéis diciendo qué comeremos, qué vestiremos. No os afanéis por el día de mañana. Entonces, el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Si vamos a preocuparnos por el futuro, si vamos a pensar en el mañana, debe ser el reino de Dios. Ahora el creyente debe buscar el reino de Dios. La Biblia dice, ocupaos con vuestra salvación, con temor y temblor. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Queridos hermanos, la situación que vivimos hoy en día y sobre todo en nuestro país es de asombro y de espanto. Pero mucho más sabemos que nuestro Señor está en el trono, que Él tiene el control de todas las cosas. Debemos descansar en Él. Y mucho más en estos tiempos de pandemia, cuando hay tanto riesgo de contagiarse. Debemos tomar las precauciones, pero debemos tener nuestra confianza y nuestro corazón en el tesoro. El tesoro, el Señor Jesucristo. Él es el tesoro. Donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones minan ni hurtan. Que el Señor nos ayude a todos y Él prospere su palabra.